El olor a café viejo y papeles polvorientos llenaba la oficina del notario Mendoza mientras yo ajustaba mi mejor vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de Roberto 3 semanas atrás. Mis hijos, Carlos y Elena, se removían inquietos en las sillas de cuero agrietado, sus ojos fijos en el sobremanila que descansaba sobre el escritorio como una bomba sin explotar. Doña Carmen, comenzó el notario, sus anteojos resbalando por su nariz aguileña. Su esposo fue muy específico en sus últimas voluntades. Yo esperaba lo usual, la casa para los hijos, tal vez algo pequeño para mí, quizás esa parcela en el pueblo donde Roberto solía hablar de construir una casita para nuestros últimos años. Después de 35 años cuidando a esta familia, después de haber dejado mi trabajo como maestra para criar a estos niños, después de haber vendido mis propias joyas familiares para pagar sus universidades, esperaba al menos un poco de consideración. El notario carraspeó y comenzó a leer: dejo toda mi propiedad urbana, incluyendo la casa familiar de la calle Las Flores, a mis hijos Carlos Alberto y Elena María, para que puedan seguir adelante con sus vidas sin cargas. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Carlos sonrió apenas, pero pude ver cómo sus hombros se relajaron. Elena mantuvo su rostro impasible, aunque sus dedos tamborileaban sobre su bolso caro con un ritmo que reconocí desde que era niña. Era su manera de celebrar sin que se notara. Para mi querida esposa Carmen, continuó el notario, y mi corazón se aceleró con esperanza. Dejo la parcela de la montaña en San Isidro, junto con la cabaña que construimos en nuestro primer año de matrimonio. El silencio se hizo denso como miel. Carlos fue el primero en reaccionar, soltando una risa seca que me atravesó como un cuchillo. ¿La cabaña vieja? ¿Esa cosa que se está cayendo a pedazos? Sus ojos brillaban con algo que no quise reconocer como desprecio. Papá debió estar muy enfermo al final para dejar eso como herencia principal. Elena, siempre más calculadora, se inclinó hacia adelante. Mamá, obviamente no puedes vivir ahí. El lugar no tiene ni agua corriente decente. Es prácticamente inhabitable. El notario continuó leyendo algunos detalles técnicos, pero yo ya no escuchaba. Miraba las caras de mis hijos y veía a extraños. ¿Cuándo había comenzado este cambio? Cuando se había vuelto Elena tan fría, tan parecida a mi suegra que nunca me había aceptado. Cuando Carlos había desarrollado esa sonrisa cruel que ahora dirigía hacia mí como si fuera una molestia que debía tolerar. Hay una cláusula adicional, añadió el notario, ajustándose los anteojos. La señora Carmen tiene derecho a permanecer en la casa familiar durante 60 días para hacer la transición. 60 días es muy generoso, murmuró Elena, revisando su teléfono como si esta conversación fuera secundaria a sus asuntos importantes. Cuando salimos de la oficina, el sol de febrero me pareció especialmente cruel. Carlos encendió un cigarrillo con manos que temblaban ligeramente, una vieja costumbre que aparecía cuando se sentía culpable pero no quería admitirlo. Mira, mamá, dijo, evitando mi mirada, sabemos que esto es inesperado. Pero papá siempre tuvo ideas raras sobre esa propiedad en la montaña. Decía que era especial. Elena guardó su teléfono y me puso una mano fría en el brazo. Lo importante es que encuentres algo más apropiado para tu edad. Un apartamento pequeño en el centro, cerca de los servicios médicos. Nosotros podemos ayudarte con los primeros meses de renta. Su generosidad me sonó a limosna. 35 años de mi vida, de preparar sus comidas favoritas, de cuidarlos cuando estaban enfermos, de coser sus disfraces para las obras escolares, de quedarme despierta esperando que llegaran sanos de sus primeras citas, y ahora me ofrecían ayuda con la renta como si fuera una pariente lejana que había caído en desgracia. No necesito su ayuda, logré decir, mi voz más firme de lo que me sentía. Carlos tiró su cigarrillo medio fumado. No seas orgullosa, mamá. Esa cabaña es prácticamente una ruina. No tienes otra opción. Pero mientras los veía alejarse en el carro nuevo de Elena,
un regalo de cumpleaños que se había comprado con el dinero de su último ascenso, el ascenso que había conseguido gracias a los contactos que Roberto había cultivado durante años para ayudar a sus hijos. Me di cuenta de que sí tenía una opción. Tenía la opción de descubrir por qué Roberto, mi Roberto tan cuidadoso y previsor, había decidido dejarme exactamente esa propiedad. El hombre que había ahorrado centavo por centavo para darles a nuestros hijos la mejor educación, que había planeado cada detalle de nuestras vacaciones familiares con meses de anticipación, que había mantenido un jardín perfecto durante 25 años, ese hombre no habría tomado una decisión sin razón. Esa noche, sola en la casa que ya no era mía, busqué entre las cosas de Roberto hasta encontrar la vieja caja de lata donde guardaba sus documentos personales. Allí, entre fotografías amarillentas y cartas de trabajo, encontré un sobre con mi nombre escrito en su letra cuidadosa. Mi querida Carmen, comenzaba, espero que nunca tengas que leer esta carta, pero el doctor dice que debo ser realista sobre mi tiempo restante. No sé si estoy tomando la decisión correcta con el testamento. Elena piensa que soy cruel contigo, y Carlos cree que debería dejarte más dinero en efectivo. Tal vez tengan razón. Pero últimamente he estado notando cosas que me preocupan. La semana pasada Elena habló de, cuando mamá ya no pueda cuidar la casa sola, como si fuera inevitable que te volverás inválida. Carlos preguntó si habíamos considerado opciones de vivienda más apropiadas para tu edad, cuando apenas tienes 55 años. Me da miedo, Carmen. Me da miedo que me vean como una carga, y me da más miedo que eventualmente te vean a ti igual. ¿Recuerdas la propiedad de San Isidro? Sé que parece una decisión extraña, pero tengo la corazonada de que hay más valor ahí del que aparenta. Encontré algunos documentos viejos en casa del abuelo Aurelio antes de que muriera, mapas, cartas, cosas sobre la revolución. Están en el baúl bajo la cama de la cabaña. No sé qué significan exactamente, pero tú siempre fuiste mejor que yo para entender la historia. Si resulta que no hay nada valioso, al menos tendrás un lugar que es completamente tuyo donde puedes decidir qué hacer con tu vida. Carmen, perdóname si me equivoco. Perdóname si los niños resultan ser mejores de lo que temo. Pero si no es así, espero que esta carta te ayude a entender que siempre creí en ti, incluso cuando no fui lo suficientemente valiente para demostrarlo en vida. Con amor y muchas dudas, Roberto. Mis manos temblaron mientras doblaba la carta. Afuera, podía escuchar a la vecina regando su jardín, un sonido tan normal que me pareció imposible que mi mundo hubiera cambiado tan completamente en un solo día. Pero una cosa era cierta, si Roberto había tenido razón sobre el carácter de nuestros hijos, tal vez también tenía razón sobre lo que me esperaba en San Isidro. Los siguientes días pasaron como una pesadilla en cámara lenta. Elena apareció el martes por la mañana con una libreta y una sonrisa eficiente que me recordó dolorosamente a mi suegra. Mamá, necesitamos hacer un inventario de lo que te vas a llevar y lo que se queda en la casa, anunció, acomodándose en mi sofá como si fuera la dueña del lugar. Qué rápido había sido ese cambio de pronombres. Ya no era nuestra casa o la casa de la familia. Ahora era simplemente la casa, como si mi presencia de 30 años ahí hubiera sido temporal desde el principio. Elena, cariño, ¿todavía tengo tiempo para decidir? 56 días, me corrigió, consultando su teléfono. Y Carlos y yo pensamos que es mejor organizarnos desde ahora. No queremos que esto se vuelva complicado. La palabra complicado colgó en el aire como una amenaza apenas velada. Me senté en mi silla favorita, la mecedora que Roberto me había regalado cuando nació Elena, donde había amamantado a ambos niños, donde había leído cientos de cuentos para dormir, y observé cómo mi hija hacía una lista de mis propias pertenencias. Esto es de la casa, obviamente, murmuró, señalando el juego de sala que habíamos comprado cuando Carlos cumplió 10 años. Elena, yo ayudé a elegir esos muebles. Pero técnicamente son parte del inventario de la propiedad.
Su voz tenía esa paciencia exagerada que usaba conmigo cuando cometía algún error con la tecnología. No te preocupes, mamá. No necesitas muebles tan grandes para donde vas a vivir. Carlos llegó esa tarde con una camioneta prestada y 2 amigos del trabajo. Sin preguntarme, comenzaron a bajar cajas del ático. ¿Qué están haciendo?, pregunté, siguiéndolos por las escaleras que había subido miles de veces. Organizando el espacio de almacenaje, respondió Carlos sin mirarme. Hay cosas aquí arriba que podrían tener valor. Uno de sus amigos sostenía mi máquina de coser Singer, la que mi madre me había regalado cuando me casé. Esta antigüedad debe valer algo, comentó, examinándola como si fuera un objeto de un mercado de pulgas. Esa máquina es mía, dije, más fuerte de lo que había hablado en días. Carlos se detuvo y me miró con esa expresión que había comenzado a odiar, lástima mezclada con impaciencia. Mamá, sé razonable. ¿Dónde vas a poner una máquina de coser en una cabaña sin electricidad decente? Tenía razón, por supuesto. Pero no se trataba de dónde iba a usar la máquina. Se trataba de que era mía, parte de mi historia, parte de la mujer que había sido antes de convertirme en la mamá de Carlos y Elena. Podemos venderla y darte el dinero, ofreció Elena, apareciendo en lo alto de las escaleras. Será más práctico. Por primera vez en mi vida, sentí ganas de abofetear a mi propia hija. Guarden la máquina, dije, y mi voz salió con una autoridad que no había usado en años. O no toquen nada más. Carlos y Elena intercambiaron esa mirada que habían perfeccionado desde adolescentes, la mirada que decía mamá está siendo difícil otra vez. Está bien, suspiró Elena. Pero piénsalo, ¿de acuerdo? Tenemos que ser prácticos. Esa noche, después de que se fueron, recorrí la casa tocando objetos que de repente se habían vuelto preciosos porque estaba a punto de perderlos. La vajilla de porcelana que había heredado de mi abuela, el reloj de pared que Roberto había reparado con sus propias manos, los libros de cocina llenos de manchas y notas marginales donde había documentado las comidas favoritas de mi familia durante décadas. ¿Cuándo había comenzado a sentirme como una invitada en mi propia vida? La respuesta me llegó como un puñetazo en el estómago. Había comenzado cuando dejé de trabajar como maestra para cuidar de la casa y los niños. Poco a poco, sin darme cuenta, había dejado de ser Carmen Esperanza Morales, la mujer que había estudiado historia en la universidad con una beca de excelencia académica, para convertirme en la esposa de Roberto y después en la mamá de Carlos y Elena. El miércoles por la mañana, Elena llegó con muestras de pintura. Estaba pensando en redecorar la habitación principal, anunció, extendiendo pequeños cuadrados de color sobre la mesa del comedor donde había servido miles de desayunos. Algo más moderno, más neutral. Era mi dormitorio. El lugar donde había dormido al lado de Roberto durante 30 años, donde había despertado en las madrugadas cuando los niños tenían pesadillas, donde había llorado en silencio durante los momentos más difíciles de nuestro matrimonio. Elena. Oh, no te preocupes. No vamos a cambiar nada hasta que te vayas. Su sonrisa era brillante y falsa como una moneda de plástico. Solo estamos planeando. Planeando. Como si yo ya fuera un fantasma, una presencia molesta que pronto sería solo un recuerdo incómodo. Esa tarde, mientras Elena medía ventanas y Carlos inspeccionaba las tuberías como si fuera el dueño de casa desde siempre, encontré a la señora Herrera regando las rosas que crecían junto a la cerca que separaba nuestras propiedades. Carmen, niña, me dijo cuando me acerqué, he estado queriendo preguntarte. ¿Es cierto lo que dicen tus hijos? ¿Que Roberto te dejó solo esa cabaña vieja en la montaña? El chisme había comenzado a extenderse. Por supuesto que sí. En un barrio como el nuestro, las noticias viajaban más rápido que el viento. Roberto sabía lo que hacía, respondí, sorprendiéndome de lo convincente que sonaba mi propia voz. La señora Herrera asintió lentamente.
Ese hombre siempre fue muy inteligente, muy previsor. Hizo una pausa, arrancando una rosa marchita. Aunque debo decir que me sorprende la prisa que tienen los muchachos por reorganizar las cosas. Era su manera gentil de decir que había notado cómo mis propios hijos me estaban echando de mi casa con la elegancia de una ejecución administrativa. Los jóvenes de hoy tienen ideas diferentes, dije, manteniendo la diplomacia que había perfeccionado durante décadas de ser la esposa perfecta. La señora Herrera no parecía convencida. En mis tiempos, los hijos cuidaban de sus padres en la vejez, no al revés. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día. Mientras Elena reorganizaba mi cocina para hacer la transición más fácil y Carlos revisaba mi correspondencia para ayudarme con los trámites, me di cuenta de algo que me heló la sangre. No solo me estaban sacando de la casa, me estaban borrando de ella. Cada decisión que tomaban, cada cambio que planeaban, cada conversación que mantenían sin consultarme, era como si estuvieran reescribiendo la historia de esa casa para que yo nunca hubiera existido en ella. Esa noche, después de que se fueron con otra carga de cosas que no necesitarías en la cabaña, me senté en la cocina con una taza de té y la carta de Roberto. La releí hasta memorizar cada palabra, buscando en ella la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Porque una cosa estaba clara, sin importar lo que Roberto hubiera planeado, sin importar qué secretos guardara esa propiedad en San Isidro, yo tenía que salir de esa casa con mi dignidad intacta. Y para hacer eso, tendría que recordar quién había sido antes de convertirme en la mujer que permitía que la trataran como un mueble viejo que había perdido su utilidad. La primera vez que me di cuenta de que Elena estaba esparciendo mentiras sobre mí fue en el supermercado el viernes por la mañana. Doña Mercedes, que había sido mi compañera en el grupo de madres de familia durante 15 años, me evitó la mirada cuando pasé por su pasillo. Al principio pensé que no me había visto. Pero cuando intenté acercarme a saludarla, ella tomó su carrito y se dirigió rápidamente hacia la salida, murmurando algo sobre una cita urgente con el médico. Mercedes, que siempre tenía tiempo para conversar sobre todo, desde las travesuras de sus nietos hasta las mejores ofertas de la semana, de repente no tenía ni un minuto para una vieja amiga. Fue en la fila de la caja que entendí por qué. La señora Castro, que trabajaba ahí desde hacía años, me miró con una expresión extraña mientras pasaba mis compras por el escáner. Carmen, dijo en voz baja, mirando hacia ambos lados como si fuéramos conspiradoras, mi hija estudió contigo hace años. Siempre la recordaste como su maestra favorita. Qué dulce de su parte recordarme. Por eso me duele mucho lo que está pasando, continuó, su voz cargada de una compasión que me puso nerviosa. Mi comadre me contó que tu Elena le dijo a su hermana que has estado teniendo problemas de memoria. Que por eso Roberto tuvo que tomar decisiones tan drásticas en el testamento. El mundo se tambaló bajo mis pies. ¿Problemas de memoria? Dice que te has estado poniendo muy difícil, que no entiendes por qué no puedes quedarte en una casa tan grande tú sola. Que Roberto se preocupaba de que pudieras lastimarte. Cada palabra era como una pequeña puñalada. Elena no solo me estaba echando de mi casa, estaba destruyendo mi reputación, pintándome como una anciana senil que no podía cuidar de sí misma. Señora Castro, dije, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro sentía como si estuviera en llamas, yo no tengo ningún problema de memoria. Elena está exagerando las cosas. La mujer asintió rápidamente, pero pude ver en sus ojos que la semilla de duda ya había sido plantada. Era natural. ¿Por qué iba una hija a mentir sobre algo tan serio? Esa tarde, decidí visitar a mi hermana Rosa, que vivía al otro lado del pueblo. Rosa era 2 años menor que yo, pero había enviudado 5 años atrás y había tenido que aprender a defenderse sola de una manera que yo nunca había necesario hacer. Si alguien podía darme consejos sobre cómo manejar esta situación, era ella. La encontré en su jardín, podando los geranios que había heredado de nuestra madre.
Cuando le conté lo que había pasado en el supermercado, su expresión se oscureció progresivamente. Carmen, necesito decirte algo, dijo, dejando las tijeras de podar sobre la mesa de hierro forjado que había sido de nuestro padre. Elena me llamó antier. Mi corazón se hundió. ¿Qué te dijo? Me preguntó si yo había notado cambios en tu comportamiento últimamente. Si te había visto confundida o alterada. Rosa me miró con ojos llenos de dolor. Le dije que estabas perfectamente bien, que solo estabas pasando por el luto normal de cualquier mujer que acaba de perder a su esposo. Pero ella insistió mucho. ¿Qué más te dijo? Que estaba preocupada porque te negabas a ser razonable sobre la herencia. Que Roberto había estado muy angustiado los últimos meses porque no sabía cómo cuidarte después de su muerte. Rosa tomó mis manos entre las suyas. Carmen, hermana, esa niña está jugando sucio. Era un alivio escuchar a alguien decir en voz alta lo que yo había estado pensando, pero no me atrevía a admitir. Mi propia hija estaba usando mi dolor por la pérdida de Roberto como evidencia de que yo estaba mentalmente inestable. ¿Qué debo hacer?, pregunté, y mi voz sonó pequeña y asustada. Debes irte a esa cabaña como Roberto quería, dijo Rosa con firmeza. Y debes hacerlo con la cabeza en alto, como la mujer fuerte que siempre has sido. No les des más munición para sus mentiras quedándote aquí a pelear con ellos. Rosa tenía razón, pero me dolía tanto. Había criado a esos niños, había sacrificado mi carrera por ellos, había puesto sus necesidades antes que las mías durante 30 años. ¿Y así me pagaban? Con mentiras diseñadas para hacerme ver como una vieja loca que no podía cuidar de sí misma. El domingo por la mañana, decidí ir a misa como había hecho todos los domingos durante los últimos 25 años. Necesitaba la normalidad de ese ritual, la paz que siempre había encontrado en la iglesia de San José. Pero incluso ahí, el veneno de Elena había llegado antes que yo. Doña Patricia, que siempre se sentaba en la banca de al lado, me saludó con una sonrisa demasiado dulce, demasiado compasiva. Carmen, querida, ¿cómo estás sobrellevando todo esto? Su voz tenía esa entonación especial que se usa con los enfermos graves o los niños pequeños. Estoy bien, Patricia. Gracias por preguntar. Me da tanto gusto escucharte decir eso. Elena estaba tan preocupada. Dice que has estado muy estresada desde que Roberto falleció. Es natural, por supuesto. La pérdida de un esposo puede ser muy desorientadora. Ahí estaba otra vez esa palabra, desorientadora. Como si mi dolor fuera evidencia de incompetencia mental. Elena se preocupa demasiado, dije, manteniendo mi tono neutral. Es una hija tan devota, suspiró doña Patricia. Me contó lo difícil que ha sido para ella y Carlos tomar todas estas decisiones. Dice que Roberto les pidió específicamente que cuidaran de ti, que no te dejaran tomar decisiones importantes mientras estés procesando el duelo. Roberto nunca había dicho nada parecido. Roberto, que me había consultado cada decisión importante durante 30 años de matrimonio, supuestamente había decidido en sus últimos días que yo no era capaz de cuidar de mí misma. Era una mentira tan elaborada, tan cuidadosamente construida, que casi podía admirar la creatividad malvada de mis hijos. Habían tomado mi amor por Roberto, mi dolor por su pérdida, y lo habían convertido en evidencia de que yo era una persona frágil, incapaz, necesitada de supervisión. Durante la misa, mientras el padre González hablaba sobre el perdón y la compasión, yo me enfoqué en una sola palabra: dignidad. Después del servicio, cuando varias personas se acercaron a preguntarme sobre mi situación con esa mezcla particular de curiosidad y lástima que caracteriza al chisme disfrazado de preocupación cristiana, mantuve mis respuestas cortas y mi espalda recta. Estoy bien, gracias por preguntar. Roberto tomó decisiones muy cuidadosas. La familia está pasando por un periodo de ajuste.
No negué las mentiras directamente. Eso solo habría alimentado más chisme. Pero tampoco las confirmé. Simplemente mantuve mi compostura y dejé que mi comportamiento hablara por sí mismo. Esa tarde, mientras empacaba mis cosas más preciadas en cajas cuidadosamente etiquetadas, tomé una decisión. No iba a irme de mi casa como una refugiada huyendo en la noche. Me iba a ir como lo que era, una mujer que había decidido comenzar una nueva etapa de su vida en sus propios términos. Y si Elena y Carlos creían que yo era una vieja indefensa que se dejaría manipular por sus mentiras, estaban a punto de llevarse una sorpresa muy grande. Porque la maestra de historia que había educado a cientos de niños durante 15 años, la mujer que había manejado las finanzas familiares mientras Roberto se enfocaba en su trabajo, la persona que había mantenido unida a esa familia durante décadas de crisis pequeñas y grandes, esa mujer no había desaparecido solo porque hubiera elegido dedicar su vida a su familia. Simplemente había estado durmiendo. Y ya era hora de que despertara. El camino a San Isidro era más empinado de lo que recordaba. Había pasado casi 10 años desde la última vez que Roberto y yo habíamos venido a la cabaña, y los baches en el sendero de tierra parecían haberse multiplicado como hongos después de la lluvia. Mi viejo Nissan protestaba con cada curva, y por un momento me pregunté si Elena tenía razón sobre mi capacidad para vivir sola en un lugar tan remoto. Pero entonces recordé la expresión de satisfacción en su cara cuando me había ayudado a cargar el carro esa mañana, como si finalmente hubiera resuelto un problema molesto, y mi determinación se fortaleció. La cabaña apareció entre los pinos como una aparición de otro tiempo. Era más pequeña de lo que recordaba, con las paredes de madera gris desgastadas por el clima y el techo de lámina oxidado en algunos lugares. Pero tenía algo que la casa de la ciudad nunca había tenido: me pertenecía completamente. Estacioné bajo el viejo roble que Roberto había plantado cuando Carlos tenía 5 años, y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la paz. Adentro, todo estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero sorprendentemente bien conservado. Roberto había venido aquí solo el año pasado, según los vecinos más cercanos, don Aurelio y su esposa Mercedes, que vivían a 1 kilómetro montaña abajo. Había estado arreglando cosas, preparando el lugar. Como si hubiera sabido que algún día yo lo necesitaría. La primera orden del día era hacer la cabaña habitable. No tenía agua corriente, pero había un pozo con bomba manual que Roberto había instalado años atrás, y un generador pequeño para las horas en que necesitara electricidad. La cocina funcionaba con gas de tanque, y había una chimenea que podría mantenerme caliente durante las noches frías de montaña. Era básico, sí, pero era funcional. Y después de semanas de sentirme como una invasora en mi propia casa, la idea de un lugar donde cada decisión fuera completamente mía se sentía como un lujo inimaginable. Esa primera noche, mientras preparaba una cena simple de frijoles y tortillas en la estufa de gas, encontré una nota pegada dentro de la alacena. Carmen, decía en la letra cuidadosa de Roberto, si estás leyendo esto, significa que finalmente llegaste a casa. La verdadera casa. Revisa debajo de la cama en el dormitorio principal. Todo lo que necesitas saber está ahí. Te amo, mi vida. Siempre te amé. Mi corazón se aceleró. Dejé la cena a medio preparar y fui al dormitorio, donde encontré el viejo baúl de cedro que habíamos comprado en nuestro 5º aniversario. Había estado cerrado con llave durante años, y yo había asumido que Roberto guardaba ahí cosas de trabajo o documentos aburridos. La llave estaba pegada con cinta adhesiva debajo del borde de la cama, exactamente donde su nota decía que estaría. Cuando abrí el baúl, me quedé sin aliento. Había documentos, sí. Pero también había algo que hizo que mi corazón se detuviera: fotografías amarillentas que mostraban la cabaña tal como era ahora, pero con hombres en uniformes revolucionarios sentados en el porche. En la parte superior, una carta sellada con mi nombre. Mi querida Carmen, comenzaba.
¿Recuerdas cómo siempre te burlabas de mí por guardar basura vieja del abuelo Aurelio? Resulta que esa basura incluía algunas historias interesantes sobre nuestra propiedad. Una de las fotografías mostraba claramente la cabaña en el fondo, y en el reverso, alguien había escrito en tinta desvaída: Campamento de invierno, 1914. EZ y compañeros. EZ. Mi mente de maestra de historia comenzó a hacer conexiones que me parecían demasiado extraordinarias para ser ciertas. Los documentos del abuelo sugieren que esta propiedad fue más que un simple refugio durante la Revolución, continuaba la carta de Roberto. Hay mapas, cartas, incluso testimonios de gente del pueblo cuyos abuelos hablaban de el campamento secreto en la montaña. Contacté discretamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia el año pasado. Mandé algunas fotografías y documentos preliminares. La respuesta fue interesante. Carmen, creo que hemos estado viviendo sobre historia real. Y tú, con todo tu conocimiento sobre el periodo revolucionario, eres la única persona en esta familia calificada para investigar esto apropiadamente. Leí el párrafo 3 veces antes de que su significado completo se registrara en mi cerebro. Emiliano Zapata. El héroe revolucionario sobre quien había escrito mi tesis de maestría. El hombre cuyas batallas había estudiado, cuyas rutas había trazado en mapas durante mis años como maestra. Había estado viviendo en un lugar donde él había dormido, donde había planeado batallas, donde había soñado con un México mejor. El proceso de designación oficial como Patrimonio Histórico Nacional está en marcha, continuaba la carta de Roberto. Una vez que se complete, y los abogados me aseguran que se completará, porque la evidencia es irrefutable, esta propiedad valdrá no solo millones de pesos por su valor histórico, sino que generará ingresos constantes como sitio turístico protegido. Pero más importante que el dinero, Carmen, esto es tuyo. Tu área de especialidad, tu pasión, tu conocimiento. Tú eres la persona más calificada en esta familia para administrar y desarrollar este sitio. No Elena con su título en administración de empresas, no Carlos con su experiencia en ventas. Tú. La mujer que enseñó historia durante 15 años. La mujer que puede recitar las fechas de las batallas revolucionarias de memoria. La mujer que siempre supo que el pasado tenía lecciones valiosas para el presente. Esta es mi manera de pedirte perdón por todos los años en que no valoré suficientemente tu inteligencia, tu educación, tu talento. Esta es mi manera de asegurarme de que nuestros hijos aprendan a respetarte como mereces ser respetada. Y Carmen, esta es mi manera de darte la independencia que nunca tuviste la oportunidad de construir para ti misma. Cuando terminé de leer la carta, tenía lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza. Por primera vez desde la muerte de Roberto, sentí algo que había olvidado que existía: esperanza. Pasé el resto de la noche revisando los documentos, las fotografías, los mapas. Roberto había sido increíblemente minucioso. Cada pieza de evidencia estaba documentada, fechada, verificada. Había fotografías de artefactos que había encontrado, botones de uniformes revolucionarios, balas de cañón, incluso lo que parecía ser un fragmento de una carta escrita en la letra cuidadosa de principios del siglo XX. Pero lo más increíble era un mapa detallado que mostraba no solo esta propiedad, sino una red completa de refugios revolucionarios conectados por túneles naturales que corrían a través de la montaña. Según las notas de Roberto, solo 2 de estos sitios habían sido oficialmente reconocidos. El resto, incluyendo este, había permanecido secreto durante más de un siglo. Cuando finalmente me fui a dormir esa primera noche, en la cama donde Emiliano Zapata posiblemente había dormido durante uno de los inviernos más duros de la Revolución, entendí por qué Roberto había sido tan específico en sus instrucciones. No se trataba solo de darme una casa. Se trataba de devolverme mi identidad. Durante 30 años, había sido la esposa de Roberto, la madre de Elena y Carlos.
Pero antes de eso, había sido Carmen Esperanza Morales, historiadora, maestra, experta en el periodo revolucionario mexicano. Y ahora, por primera vez en décadas, tenía la oportunidad de ser esa mujer otra vez. Solo que esta vez, tenía la sabiduría de la experiencia y la motivación de haber sido subestimada por demasiado tiempo. Mis hijos creían que me habían deshecho de un problema mandándome a esta cabaña sin valor. No tenían idea de que acababan de regalarme la oportunidad de mi vida. Los primeros meses en San Isidro pasaron como un sueño extraño y maravilloso. Durante el día, trabajaba en catalogar meticulosamente todos los hallazgos de Roberto, verificando fechas, limpiando artefactos, fotografiando cada detalle. Durante las tardes, leía obsesivamente sobre la historia local de la Revolución, conectando piezas de un rompecabezas que había estado armándose durante más de un siglo. Pero las noches eran para recordar. Recordar cómo hablar conmigo misma sin tener que considerar las necesidades de otros. Recordar el silencio profundo de la montaña, interrumpido solo por el canto de los grillos y el murmullo del viento entre los pinos. Recordar quién había sido antes de convertirme en la mujer que se disculpaba por ocupar espacio en su propia vida. La transformación no fue inmediata. Las primeras semanas fueron difíciles físicamente. Mis manos, acostumbradas a lavar platos y doblar ropa, tuvieron que reaprender el trabajo manual de mantener un pozo, encender un generador, cortar leña para la chimenea. Mi espalda, que había pasado décadas inclinada sobre libros de cocina y tareas domésticas, tuvo que fortalecerse para cargar agua y mover muebles. Pero cada día que pasaba, sentía como si estuviera despertando de un sueño muy largo. Mientras tanto, desde abajo en el pueblo, llegaban noticias que confirmaban lo que Roberto había predicho sobre el carácter de nuestros hijos. Don Aurelio, mi vecino más cercano, era mi conexión con el mundo exterior. Un hombre de 70 años que había sido contratista toda su vida, venía a visitarme 2 veces por semana para asegurarse de que estuviera bien. Su esposa Mercedes me mandaba comida casera y las últimas noticias del pueblo. Fue Mercedes quien me contó que Carlos había perdido su trabajo. Dicen que había problemas con las cuentas, murmuró mientras revisaba mis provisiones para asegurarse de que tuviera todo lo necesario. El patrón descubrió que Carlos había estado tomando prestado de la caja chica para sus gastos personales. Nada criminal, entiende, pero era suficiente para despedirlo. Carlos, que siempre había vivido más allá de sus posibilidades, que había usado su salario como garantía para préstamos que no podía pagar, había caído en la tentación de tomar lo que no era suyo. ¿Y Elena?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Ah, esa niña tiene otros problemas, suspiró Mercedes. Su marido la dejó. Aparentemente se cansó de que ella siempre estuviera criticando todo lo que hacía, siempre comparándolo con otros hombres que ganaban más dinero. Elena, con su obsesión por el estatus y su incapacidad para valorar lo que tenía, había destruido su matrimonio de 12 años persiguiendo una perfección imposible. Los dos están viviendo ahora en la casa de ustedes, continuó Mercedes. Carlos con sus hijos porque la exesposa no quiere que los tenga mientras no encuentre trabajo estable. Elena porque no puede pagar la renta de su apartamento sin el sueldo del marido. La ironía era casi cómica. Mis hijos, que me habían echado de mi propia casa porque era una carga económica, ahora estaban viviendo ahí como refugiados de sus propias decisiones mal tomadas. ¿Y qué dicen del dinero?, pregunté cuidadosamente. Mercedes bajó la voz, aunque no había nadie más en kilómetros a la redonda. Don Aurelio habló con el contador que llevaba las finanzas de Roberto. Dice que los muchachos se gastaron los ahorros para el retiro en menos de 6 meses. Carlos pagó sus deudas de las tarjetas de crédito, Elena se compró un carro nuevo antes de que el marido se fuera. Pensaron que había más dinero del que realmente había. Roberto había sido cuidadoso con el dinero. Pero no éramos ricos.
Los ahorros que había dejado estaban pensados para durar años y se administraban cuidadosamente. Mis hijos se los habían gastado en meses, creyendo que la herencia era una lotería en lugar de una responsabilidad. Esta información llegaba a mí mientras yo pasaba mis días descubriendo tesoros reales. No solo los artefactos históricos que Roberto había encontrado, sino algo mucho más valioso, mi propia competencia. Después de décadas de depender de Roberto para las decisiones financieras importantes, de preguntarle su opinión antes de hacer cualquier compra significativa, de tratarme a mí misma como si fuera una niña que necesitaba supervisión, descubrí que podía manejar perfectamente una casa, un presupuesto y un proyecto de investigación complejo. Más que eso, era buena en ello. Los abogados del Instituto Nacional de Antropología e Historia comenzaron a visitarme regularmente. Al principio venían con la actitud paternalista que esperaba, hombres de traje que claramente asumían que tendrían que explicarme todo con palabras simples. Esa actitud duró exactamente una reunión. Cuando comencé a mostrarles mi documentación, cuando empecé a explicar las conexiones históricas que había identificado, cuando demostré que conocía la topografía revolucionaria de la región mejor que algunos de sus propios especialistas, su tratamiento hacia mí cambió completamente. Señora Morales, me dijo el historiador principal después de nuestra tercera reunión, ¿ha considerado usted trabajar con nosotros como consultora oficial para este proyecto? ¿Consultora? Su conocimiento del periodo y su comprensión de la importancia local de estos hallazgos es excepcional. Necesitamos a alguien con su experiencia para supervisar la excavación y catalogación oficial. Era un trabajo real, bien pagado, en mi área de especialidad. Después de 30 años de definirme por mi relación con otros, alguien me estaba ofreciendo una identidad profesional basada en mis propios méritos. Dije que sí antes de que terminara de hacer la pregunta. Mientras tanto, las noticias del pueblo se volvían más interesantes cada semana. Carlos había comenzado a beber más de la cuenta. Nada dramático, pero suficiente para que la gente lo notara. Sin trabajo, sin propósito, viviendo en la casa que había sido mía mientras gastaba los últimos restos del dinero que había heredado, mi hijo se estaba convirtiendo en exactamente el tipo de hombre que Roberto siempre había temido que pudiera llegar a ser. Elena había desarrollado una costumbre de quejarse públicamente de su situación. En el supermercado, en la iglesia, en cualquier lugar donde pudiera encontrar una audiencia, hablaba de lo injusto que había sido Roberto al darme la propiedad más valiosa. Por supuesto, ella no sabía todavía cuán valiosa era realmente esa propiedad. Pero su amargura era visible para todos, y la gente había comenzado a evitarla. Es triste, me comentó Mercedes durante una de sus visitas, ver cómo la desesperación puede sacar lo peor de las personas. Yo asentí, pero por dentro sentía algo que me sorprendió, lástima. No lástima por mí. Lástima por mis hijos. Habían tenido todo lo que una familia de clase media podía ofrecer: educación universitaria pagada por sus padres, apoyo emocional incondicional, conexiones profesionales a través de Roberto, un hogar estable donde siempre eran bienvenidos. Habían tenido una madre que había sacrificado su propia carrera para asegurarse de que ellos tuvieran todas las oportunidades posibles. Y habían desperdiciado todo eso por impaciencia, arrogancia y una comprensión fundamentalmente incorrecta de lo que constituye el verdadero valor en la vida. Mientras yo pasaba mis días redescubriendo mi propia fuerza, catalogando tesoros históricos y construyendo una nueva carrera a los 55 años, mis hijos estaban abajo en el pueblo aprendiendo lo que pasa cuando tratas la generosidad como un derecho y la familia como un recurso que explotar. La montaña me había enseñado paciencia. Y esa paciencia estaba a punto de ser recompensada de maneras que ni siquiera Roberto había podido imaginar. Porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia no solo había confirmado la importancia histórica del sitio. Habían encontrado algo más. Algo que cambiaría todo. El día que Carlos apareció en mi puerta había estado lloviendo durante 3 días consecutivos.
Abril en la montaña siempre había sido impredecible, pero esa semana había sido especialmente cruel. Vientos fuertes que hacían gemir los pinos, lluvia que convertía el sendero en un río de lodo, y un frío que se metía hasta los huesos. Yo estaba organizando las últimas fotografías para el archivo oficial cuando escuché el motor de un carro luchando contra la pendiente empinada. Por la ventana vi el Honda viejo de Carlos, el que había comprado de segunda mano después de vender el carro nuevo para pagar deudas. Se quedó sentado en el carro durante varios minutos después de apagar el motor, mirando la cabaña como si fuera la primera vez que la veía. Cuando finalmente salió, noté que había perdido peso. Su ropa le quedaba grande, y tenía ojeras profundas que no había tenido la última vez que lo vi. Toqué suavemente a la puerta, casi con timidez. Cuando abrí, mantuvo los ojos fijos en el suelo. «Hola, mamá». «Carlos». Mantuve mi voz neutral. «¿Qué te trae por aquí?» Puedo pasar. Necesito hablar contigo». Fue entonces cuando lo vi realmente. No al hombre de 32 años que me había echado de mi propia casa con tanta confianza 6 meses atrás, sino al niño que había sido. El niño que venía a mi cama durante las tormentas, que me pedía que le leyera un cuento más antes de dormir, que lloraba en mis brazos cuando los otros niños se burlaban de él en la escuela. «Entra», y dije, haciéndome a un lado. Miró a su alrededor con expresión de sorpresa. La cabaña ya no era la estructura descuidada que había visto el día de la lectura del testamento. Durante los últimos meses, con la ayuda de don Aurelio y el dinero que el instituto me había adelantado como consultora, había hecho reparaciones importantes. Nuevas ventanas, pisos pulidos, una cocina completamente funcional y estanterías llenas de libros y documentos históricos. «Esto se ve diferente», murmuró. «La gente suele adaptarse a sus circunstancias», respondí. «¿Quieres café?». Asintió y se sentó en la mesa pequeña donde yo había estado trabajando. Sus ojos se posaron en las fotografías históricas dispersas sobre la superficie. «¿Qué es todo esto?». Mientras preparaba el café, decidí ser directa. «Tu padre me dejó más que una cabaña, Carlos. Me dejó una vocación». Le expliqué sobre la importancia histórica del sitio, sobre mi trabajo con el instituto, sobre el valor real de la propiedad que habían considerado tan despreciable. Con cada detalle que compartía, veía cómo la comprensión y algo que podría haber sido arrepentimiento se expandían a través de su cara. ¿Cuánto vale?», preguntó finalmente. «Más de lo que tu padre y yo ganamos juntos en toda nuestra vida laboral», respondí honestamente. «Pero ese no es el punto». «¿Cuál es el punto?». Lo miré por encima de mi taza de café, estudiando la cara de mi hijo como si fuera un documento histórico que necesitaba descifrar. «El punto es que tu padre sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que ustedes verían esta propiedad como un castigo para mí y una liberación para ustedes. Sabía que yo tendría que aprender a valerme por mí misma. Y sabía que eventualmente, ustedes tendrían que enfrentar las consecuencias de sus decisiones». Carlos bajó la mirada. «Mamá, vine porque necesito pedirte algo». «¿Qué necesitas?». «Elena y yo estamos en problemas. Problemas serios». Su voz se quebró ligeramente. «Yo perdí mi trabajo, ella perdió su matrimonio, y nos gastamos todo el dinero que papá nos dejó. La casa está a punto de ser embargada porque no pudimos mantener los pagos de la hipoteca que papá había estado pagando». Esperé en silencio. Había aprendido, durante estos meses de soledad, que las conversaciones importantes necesitaban espacio para desarrollarse. «Necesitamos tu ayuda», continuó. «No mucha. Solo lo suficiente para ponernos al día con los pagos, para darnos una oportunidad de reorganizarnos». «¿Y qué me ofreces a cambio?». La pregunta parecía sorprenderlo. «¿A cambio?». «Carlos, cuando ustedes me echaron de mi casa, no me ofrecieron nada a cambio.
Cuando esparcieron mentiras sobre mi salud mental para justificar sus acciones, no me ofrecieron nada a cambio. Cuando me trataron como una carga de la que necesitaban deshacerse, no me ofrecieron nada a cambio. Mantuve mi voz calmada, pero firme. ¿Por qué ahora debería ser diferente? Porque eres nuestra madre. Exactamente. Era su madre entonces, y soy su madre ahora. La diferencia es que ahora ustedes necesitan algo de mí, en lugar de necesitar que yo desaparezca de sus vidas. Carlos se quedó callado durante un largo momento. Cuando habló otra vez, su voz era apenas un susurro. Cometimos errores. Sí, los cometieron. No sabíamos, no entendíamos lo que papá estaba tratando de decirnos con el testamento. Su padre les dio exactamente lo que ustedes dijeron que querían: la casa, el dinero, la libertad de tomar sus propias decisiones sin la supervisión de una mujer vieja. ¿Qué parte de eso no entendieron? No sabíamos que él había visto, que él sabía. Carlos se detuvo, luchando con las palabras. ¿Qué sabía tu padre, Carlos? Que éramos, que no éramos buenas personas. No como tú. Era la primera vez en su vida adulta que había escuchado a mi hijo admitir una falla fundamental en su carácter. No un error específico, no una mala decisión, sino un reconocimiento de que había algo defectuoso en la manera en que veía el mundo y su lugar en él. ¿Y qué planeas hacer con esa información?, pregunté. No lo sé, admitió. Por eso vine aquí. Elena dice que deberías ayudarnos porque somos familia, que es tu obligación. Pero yo he estado pensando mucho últimamente. Creo que tal vez ella está equivocada. ¿Sobre qué específicamente? Sobre todo. Se frotó la cara con las manos. Sobre lo que te debemos. Sobre lo que nos debes. Sobre cómo funciona realmente una familia. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana, mirando hacia el valle donde las luces del pueblo comenzaban a encenderse en el atardecer. Durante meses había estado esperando este momento, este reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias y que la familia no es un recurso gratuito que se puede explotar indefinidamente. Te voy a ayudar, dije finalmente. Carlos levantó la cabeza bruscamente. ¿De verdad? Pero con condiciones. Condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones? Primera condición. Elena tiene que venir aquí personalmente y disculparse por las mentiras que esparció sobre mi salud mental. No una disculpa vaga. Una disculpa específica, detallada, que reconozca exactamente qué hizo y por qué estuvo mal. Carlos asintió lentamente. ¿Qué más? Segunda condición, ambos van a trabajar para mí durante los próximos 6 meses. Trabajo real, físico, ayudando a preparar este sitio para su designación oficial como Patrimonio Histórico Nacional. Van a aprender lo que significa ganar dinero con el sudor de su frente. ¿Y la tercera condición? La tercera condición es que van a vivir dentro de sus posibilidades. Nada de préstamos, nada de tarjetas de crédito, nada de gastos que no puedan justificar con sus ingresos reales. Durante un año completo. Carlos me miró durante un largo momento. ¿Y si cumplimos con todas esas condiciones? Entonces les ayudo a salvar la casa. E incluso más, les doy la oportunidad de convertirse en socios menores en el desarrollo turístico de este sitio histórico. Hice una pausa. Pero Carlos, si fallan en cualquiera de estas condiciones, si muestran la más mínima falta de respeto hacia mí o hacia este proceso, la oferta se cancela permanentemente. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué estás dispuesta a ayudarnos después de todo lo que hicimos? La respuesta era compleja. Porque a pesar de todo, seguían siendo mis hijos. Porque Roberto había tenido razón sobre sus defectos de carácter, pero eso no significaba que esos defectos fueran permanentes.
Porque la montaña me había enseñado que la paciencia y la sabiduría a menudo producen mejores resultados que la venganza. Pero sobre todo, porque finalmente tenía el poder de establecer los términos de nuestra relación. Porque, dije, volviendo a sentarme en la mesa, ustedes son mi familia. Y las familias se ayudan mutuamente. Pero Carlos, las familias también se respetan mutuamente. Y el respeto es algo que se gana, no algo que se hereda. Carlos asintió, y por primera vez en meses, vi un destello del niño que había criado. ¿Hablarás con Elena? Hablaré con Elena, prometió. ¿Y estarán dispuestos a hacer el trabajo? Estaremos dispuestos a hacer el trabajo. Entonces dije, extendiéndole mi mano, creo que podemos comenzar a reconstruir esta familia. Pero esta vez, se construirá sobre la base del respeto mutuo, no sobre la base de la obligación unilateral. Cuando Carlos se fue esa noche, yo me quedé sentada en mi mesa mirando las fotografías históricas que había estado organizando. En una de ellas, tomada durante la Revolución, se veía a un grupo de mujeres trabajando junto a los hombres en un campamento revolucionario. Sus caras estaban marcadas por el trabajo duro y las preocupaciones, pero tenían algo en los ojos que reconocí. Tenían dignidad. Tenían propósito. Tenían el conocimiento de que estaban construyendo algo importante, no solo para ellas mismas, sino para las generaciones que vendrían después. Por primera vez en mi vida adulta, entendí exactamente cómo se sentían. Elena llegó 3 días después, y desde el momento en que salió de su carro pude ver que venía preparada para una batalla. Llevaba su traje de negocios más formal, el azul marino que reservaba para las reuniones importantes, y su expresión tenía esa dureza calculada que usaba cuando trataba de intimidar a alguien. Pero cuando vio la cabaña, su armadura de confianza se desmoronó visiblemente. No era solo que la propiedad se veía diferente. Era que todo se veía diferente. El sendero de acceso había sido mejorado y marcado con señales profesionales que indicaban sitio histórico, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Había 2 camionetas del instituto estacionadas bajo los árboles, con equipos de excavación y documentación. Y había gente, arqueólogos, historiadores, técnicos, trabajando metódicamente en diferentes secciones de la propiedad. Se quedó parada junto a su carro durante varios minutos, mirando todo con una expresión que no había visto en su cara desde que era niña. Asombro genuino mezclado con el reconocimiento de que había calculado algo de manera completamente incorrecta. Cuando finalmente tocó a la puerta, yo le estaba esperando con café recién hecho y la paciencia que había aprendido durante estos meses de soledad productiva. Hola, Elena. Mamá. Su voz era controlada, pero pude ver la tensión en la manera en que sostenía sus hombros. ¿Vienes a disculparte? La pregunta directa la tomó desprevenida. Había esperado, probablemente, que yo siguiera el patrón familiar de décadas, darle vueltas al problema, hacer que se sintiera cómoda, permitir que controlara el ritmo y el tono de la conversación. Carlos me dijo cuáles eran tus condiciones. Y Elena miró hacia el suelo, luego hacia la ventana, luego otra vez hacia el suelo. Francamente, mamá, me parecen excesivas. Ah. Me recosté en mi silla. ¿En qué sentido? Esto del trabajo manual, por ejemplo. No soy una campesina. Tengo una carrera, una educación universitaria. Y lo de la disculpa pública, eso podría dañar mi reputación profesional. Elena, ¿viniste aquí a negociar o viniste a disculparte? Vine a encontrar una solución que funcione para todos. Su voz recuperó algo de esa autoridad ejecutiva que usaba en su trabajo. Podríamos estructurar esto de manera más profesional. Un préstamo con intereses razonables, tal vez una participación menor en tus ganancias futuras. Ya veo. Me levanté y caminé hacia la puerta. Entonces creo que hemos terminado aquí. ¿Qué? Mamá,
Espera. Elena, no viniste a disculparte. Viniste a hacer un trato comercial. Y yo no estoy interesada en hacer negocios con alguien que cree que puede mentir sobre mi salud mental sin consecuencias. No puedes ser tan rígida. Somos familia. Exactamente. Somos familia. Lo cual significa que deberías estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para reparar el daño que causaste a esta familia. Abrí la puerta. Cuando estés lista para una disculpa real, sabes dónde encontrarme. Elena se quedó sentada durante un momento, claramente luchando entre su orgullo y su desesperación. Finalmente, con la voz quebrada, murmuró: «Está bien. Tienes razón. Elena». Mi voz tenía una autoridad que no había usado con ella desde que era adolescente. «Siéntate». Se sentó. Durante los últimos 6 meses, continué, he tenido tiempo para pensar mucho sobre nuestra familia. Sobre los patrones que establecimos, sobre las dinámicas que permitimos que se desarrollaran, sobre las maneras en que cada uno de nosotros contribuyó a los problemas que finalmente nos llevaron a esta situación. Elena me miraba con esa expresión cuidadosa que usaba cuando trataba de anticipar hacia dónde se dirigía una conversación. Una de las cosas que me di cuenta es que yo contribuía a sus problemas de carácter al nunca exigirles que enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. Cuando Carlos gastaba dinero que no tenía, yo convencía a tu padre de que lo ayudáramos. Cuando tú tratabas mal a las empleadas domésticas que contratábamos, yo las compensaba en lugar de corregir tu comportamiento. Mamá, no veo qué tiene que ver eso con... Tiene todo que ver, la interrumpí. Porque les enseñé que podían tomar decisiones egoístas sin enfrentar consecuencias reales. Les enseñé que su comodidad era más importante que la justicia. Les enseñé que la familia era un recurso que podían explotar en lugar de una responsabilidad que debían honrar. Elena permaneció callada, pero pude ver que estaba procesando lo que yo decía. Así que cuando decidieron echarme de mi propia casa y luego justificar esa decisión esparciendo mentiras sobre mi salud mental, bueno, en cierto sentido, estaban simplemente siguiendo un patrón que yo les había enseñado. No queríamos lastimarte. Pero me lastimaron. Y más importante, no les importó si me lastimaban. Les importaba más su propia comodidad que mi dignidad. Elena finalmente levantó la vista para mirarme directamente. Tienes razón. ¿Sobre qué específicamente tengo razón? Sobre todo. Su voz se quebró ligeramente. Esparcí mentiras sobre ti porque era más fácil que admitir que te estábamos tratando mal. Dejé que la gente creyera que tenías problemas de memoria porque eso hacía que nuestra decisión pareciera compasiva en lugar de cruel. Fue el comienzo de una disculpa real, pero necesitaba más. ¿Y cómo te sientes sobre haber hecho eso? Me siento horrible. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Me siento como si fuera una persona que no reconozco. Como si fuera como la abuela Esperanza. Mi suegra había sido una mujer cruel, manipulativa, que había hecho de mi vida un infierno durante los primeros años de mi matrimonio. Era la comparación más dura que Elena podía hacer sobre sí misma. ¿Y qué vas a hacer para corregir eso? Todo lo que me pidas. Trabajaré donde me digas, haré lo que me digas, viviré como me digas. Hizo una pausa. Pero mamá, necesito que sepas que no es solo porque necesitamos dinero. Es porque no puedo vivir conmigo misma siendo el tipo de persona que fui contigo. Era exactamente lo que necesitaba escuchar. No solo arrepentimiento, sino comprensión. No solo una disculpa, sino un reconocimiento de que tenía que cambiar fundamentalmente como persona. Está bien, dije finalmente. Entonces empecemos. Los siguientes meses fueron una educación para todos nosotros. Carlos y Elena llegaban cada mañana a las 7, preparados para trabajo físico real.
Los puse a cargo de la excavación básica bajo la supervisión de los arqueólogos del instituto. Era trabajo duro, cavar, cribar tierra, catalogar fragmentos, cargar sacos de material excavado. Al principio se quejaron. Elena, que nunca había hecho trabajo manual en su vida, desarrolló ampollas en las manos durante la primera semana. Carlos, que había pasado años en trabajos de oficina, se quejaba de dolor de espalda después de cada día de trabajo. Pero gradualmente, algo comenzó a cambiar. Elena empezó a hacer preguntas sobre la historia del sitio, sobre las técnicas arqueológicas, sobre la importancia de los artefactos que estábamos encontrando. Carlos desarrolló una competencia genuina para el trabajo de catalogación, organizando nuestros hallazgos con una meticulosidad que no había mostrado nunca en sus trabajos anteriores. Más importante, comenzaron a tratarme diferente. No como una madre a quien podían manipular o ignorar, sino como una jefa que había ganado su respeto a través de conocimiento y competencia. Me preguntaban mi opinión sobre decisiones importantes. Me pedían consejos sobre problemas personales. Me incluían en conversaciones sobre el futuro como si mi perspectiva fuera valiosa. Era la relación que había soñado tener con mis hijos adultos, pero que nunca había sabido cómo construir. Al final del 6º mes, cuando había cumplido con todas las condiciones que les había establecido, les hice una propuesta. El instituto ha aprobado oficialmente la designación de este sitio como Patrimonio Histórico Nacional, les anuncié durante una de nuestras cenas dominicales en la cabaña, una tradición que habíamos establecido durante estos meses de trabajo juntos. El valor oficial de la propiedad es de 15 millones de pesos. Los ojos de Carlos se agrandaron. Elena se quedó sin aliento. Además, continué, van a construir un centro de visitantes y un museo que generará aproximadamente 200,000 pesos de ingresos mensuales una vez que esté completamente operativo. Mamá, murmuró Elena, eso es una fortuna. Sí, lo es. Y les voy a ofrecer una participación del 25% cada uno en ese negocio. ¿A cambio de qué?, preguntó Carlos cuidadosamente. A cambio de nada, respondí. Ya pagaron su parte. Trabajaron duro, cumplieron sus promesas, y más importante, se convirtieron en las personas que siempre supe que podían llegar a ser. Elena comenzó a llorar. No lo merecemos. Elena, dije, tomando su mano, durante 30 años yo creí que mi valor como persona dependía de cuánto me sacrificara por mi familia. Creí que ser buena madre significaba permitir que ustedes tomaran lo que necesitaran de mí sin dar nada a cambio. No era justo para ti, murmuró Carlos. No, no lo era. Pero tampoco era justo para ustedes. Les enseñé que el amor era algo que podían tomar sin reciprocidad. Les enseñé que la familia era un recurso unilateral en lugar de una sociedad de apoyo mutuo. Me levanté y fui hacia la ventana, mirando hacia el valle donde habían crecido. Su padre me dio esta propiedad porque sabía que yo necesitaba aprender mi propio valor. Pero también se las quitó a ustedes porque sabía que necesitaban aprender a valorar lo que tenían antes de poder ser confiables con algo verdaderamente precioso. ¿Y ahora?, preguntó Elena. Ahora somos una familia real. Una donde cada persona contribuye según sus habilidades y recibe según sus necesidades. Una donde el respeto se gana y se mantiene a través de acciones consistentes. Una donde el amor se expresa a través del compromiso mutuo, no a través del sacrificio unilateral. Me volví para mirarlos. Una donde todos tenemos valor intrínseco, no solo valor funcional. Elena se levantó de su silla y me abrazó. El primer abrazo genuino que habíamos compartido en años. Te amo, mamá. Y esta vez sé lo que eso significa. Carlos se unió al abrazo. Gracias por no darnos por perdidos. Gracias por no ser realmente personas perdidas, respondí. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi mecedora favorita, la que había traído de la casa después de todo,
porque era mía y tenía valor sentimental, y reflexioné sobre todo lo que había cambiado. 6 meses atrás, había sido una mujer de 55 años sin hogar, sin trabajo, sin propósito, trataba por sus propios hijos como una carga de la que necesitaban deshacerse. Ahora era Carmen Esperanza Morales, historiadora especializada en el periodo revolucionario, consultora oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, propietaria de un sitio de patrimonio histórico valuado en millones de pesos, y jefa de un negocio familiar que proveería seguridad económica para las próximas generaciones. Pero más importante que todo eso, era una mujer que había redescubierto su propio valor y había enseñado a sus hijos a valorar no solo lo que podían tomar de la vida, sino lo que podían contribuir a ella. Roberto había tenido razón sobre muchas cosas, pero se había equivocado en una: no había sido su testamento el que había salvado a nuestra familia. Había sido mi decisión de reclamar mi propia dignidad y exigir que mis hijos me trataran con el respeto que merecía cualquier persona que había dedicado su vida entera a amarlos. El valor verdadero, había aprendido, no está en lo que posees. Está en conocer lo que vales. Y en no aceptar nunca menos que eso.